días a todas, a todos, con unos minutillos de retraso, pero yo creo que merece la pena. Y otra vez más, aquí en la Casa de la Cultura, pues es un placer para mí recibir a tantísima gente y en concreto pues presentar a la persona que tengo aquí a mi lado, de la que ahora hablaremos, que es Alberto Garzón Espinosa. En primer lugar, yo tengo que agradecerle a Alberto que haya hecho un hueco en su apretadísima agenda. Me confirma que ahora, después de terminar aquí, se tiene que volver otra vez a Granada, que es no parar, porque si alguien tiene la curiosidad de entrar en su blog o de entrar en su página, verá que este hombre es que no para. Y en segundo lugar, también tengo que agradecer a la Concejalía de Cultura, pues como siempre, la atención que nos presta en cedernos, en el caso en el que estamos, el salón donde nos encontramos, porque ha sido aquí te pillo, aquí te mato, fue prácticamente hace un par de días, con esa premura, porque como sabéis originariamente estaba previsto hacerlo dentro de diciembre. Bueno, ¿por qué está aquí Alberto hoy? ¿A cuenta de qué? Pues los que nos habéis oído ya hablar alguna que otra vez, sabéis que desde hace unos años el Instituto Al-Andalus tiene una serie de objetivos primordiales dentro de su plan de trabajo. El de formar de manera integral a la persona, el de llevar esa formación al entorno, por eso estamos aquí, pero en especial el de educar desde la perspectiva de la crítica y la libertad. Y en esa visión de educación crítica se hace imprescindible escuchar otros puntos de vista que a veces pueden ser francamente muy rentables. En ese sentido, pues un paso más en la consolidación de esos objetivos. Y por eso hoy tenemos aquí a Alberto Garzón Espinosa, un hombre de nuestro tiempo y nunca mejor dicho. Alberto tiene 26 años, si no me equivoco, todavía va a cumplir los 27. O sea que, como veis, cercanísimo a todos vosotros, licenciado en Economía por la Universidad de Málaga, aunque él es riojano, nació en Logroño. Máster internacional en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad de Madrid, profesor en la Universidad de Sevilla, en el Pablo de la Vide, y miembro de una asociación tremendamente interesante, una asociación internacional que se llama ATTAC, con doble T, A-T-T-A-C, que si no me equivoco, ya me corrige, porque yo de economía ando pegadillo, es el acrónimo de Tasa sobre Transacciones Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos. ¿No me equivoco? Bueno, es una asociación internacional que propone la concienciación social, la movilización social y que promueve el control democrático, ahí es nada, de los mercados financieros y de las instituciones que los controlan. Repito, ahí es nada. Jesús. Desde noviembre de 2011, Alberto es el diputado más joven de las Cortes. Alberto es diputado por Málaga, por el Grupo de Izquierda Unida, en el Congreso de Diputados. Y antes de seguir adelante, yo quiero citar una frase suya, que la he extraído de su propio blog, y dice Alberto: considero que la sociedad puede y debe encontrar una mejor forma de producir, distribuir y consumir. Y en esa visión Alberto contribuye con la divulgación, con la investigación. Repito, interesantísimo visitar su blog con un nombre que al principio resulta muy divertido, Pijus Economicus, pero que después de la primera risa nos hace pensar muchísimo. Invito a que todos entréis ahí y vayáis viendo su entrada. Y es coautor con otros dos economistas de relieve mundial del libro Hay alternativas, propuestas para crear empleo y bienestar social en España, de las que luego nos hablará, de esas propuestas. Este libro está coescrito, como digo, con dos economistas importantísimos, como es el granadino Juan Torres o el catalán Vicenç Navarro, y prologado nada más ni nada menos que por el lingüista y el pensador Noam Chomsky. O sea que merece la pena también acercarse, porque no es un trabajo específicamente económico demasiado técnico, sino, como digo, de divulgación. Un último dato antes de ceder la palabra a Alberto, que es lo que interesa. Solamente anecdótico, pero bueno, que ahí queda, que las anécdotas están para algo.
En el acto de acreditación como miembro del Parlamento, Alberto Garzón renunció junto con Cayo Lara al sistema privado de pensiones que se le concede a los miembros del Congreso. Son detalles, pero de pequeños detalles se hace el mundo. Así que, queridos alumnos, alumnas, compañeros, os dejo con Alberto Garzón y es un tremendo placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Bueno, buenos días, en primer lugar. Agradecer a la organización la invitación y a todos vosotros y vosotras que estéis aquí presentes para escuchar esta sesión que espero resulte lo más interesante posible. Sobre todo porque, al fin y al cabo, la figura que yo represento es doble, es la del político y la del economista, que no son precisamente las figuras más queridas en este país en los últimos años. Por lo tanto, creo que es también un reto poder transmitir pues, lo que es el contenido del libro, un contenido que habla de economía, pero que habla de política, y mi objetivo sería fundamentalmente que los que aquí estáis, que quizás pues, muchos os resulte ajeno este contenido, pues os despierte la curiosidad y os despierte el interés por estas cuestiones que ya empiezo diciendo son fundamentales. Es cierto que la economía se presenta siempre como compleja, como oscura, muy difícil, ajena al ciudadano. Cuando enciende la televisión, lo que ve es un lenguaje bastante difícil de comprender en primer momento. Prima de riesgo, CDS, hedge funds, tipo de interés del mercado interbancario, conceptos que invitan a desconectar, que invitan al ciudadano a apagar la televisión, porque decimos, bueno, no nos enteramos y por lo tanto no nos preocupamos por ello. Sin embargo, la economía, por decirlo de una forma muy sencilla, lo es todo. La economía es el salario que vais a cobrar cuando seáis trabajadores. La economía es el salario que vais a cobrar cuando estéis en paro. La economía es el precio de la vivienda. La economía es el precio de los productos que vais a comprar. Es también el precio con el que pagáis los servicios públicos, la sanidad, la educación. En definitiva, la economía rodea nuestra vida y por lo tanto es fundamental que nos interesemos por ella. Porque si no lo hacemos nosotros, quienes lo van a hacer tienen unos intereses diferentes a los nuestros. Y eso significa que en la medida que nosotros dejamos de preocuparnos por la economía, probablemente estaremos dejando que otros que se preocupan por ella aprovechen esa oportunidad para empeorar nuestras condiciones de vida. Y esa es la clave por la que yo entiendo hay que ser economista, de una forma, digamos, bien aficionado o bien de profesión. Hay que entender economía para no ser engañado por aquellos que sí entienden economía. Y eso es fundamental. Y la política también lo es todo, porque la política no es solo ver a Rajoy y pelearse con Zapatero o Rubalcaba, ver en el telediario cómo se pelean en el Congreso, que se pelean, y sí, y son mucho más maleducados. De hecho, ahora mismo hay aquí más silencio que cuando yo les hablo a los diputados en el Congreso. Y eso es una realidad, porque la política institucional, esa política que vosotros veis en el Congreso, es prácticamente un circo. Y es realmente lo que ocurre, y cuando yo estoy hablando allí, en la tribuna, lo que se escucha es un murmullo, gente que se va a la cafetería, es todo realmente denigrante. Pero eso no es política. Eso es una parte muy concreta de un tipo de política, la política institucional. Pero la política en general es sencillamente cómo una sociedad humana se organiza. Y todas las sociedades humanas a lo largo de su vida se han organizado, porque somos seres sociales, no somos seres individuales que pensemos solo en nosotros mismos, sino que necesitamos de los demás para poder vivir de una forma mejor. Y por eso somos seres sociales, nos relacionamos, tenemos pareja, tenemos amigos, tenemos compañeros, tenemos descendencia. Al final somos seres sociales y tenemos que organizarnos. Y en la forma en la que organizamos nuestra producción, es decir, nosotros tenemos que satisfacer necesidades básicas de alimentación. Tenemos que organizarnos como sociedad para producir, para distribuir lo que se produce, porque hay muchas formas de distribuir. Bien puede quedárselo todo una parte de la población, bien puede repartirse equitativamente. Y también hay que consumir. Se puede consumir mucho, se puede consumir poco, atendiendo a los límites del planeta o ignorando que, al fin y al cabo, son límites, tienen unos límites bastante bien claros.
Por lo tanto, la economía y la política es sencillamente cómo una sociedad humana se va a organizar. Y obviamente, y como decía antes, si nosotros no nos preocupamos por cómo nos vamos a organizar, se preocuparán de ello otras personas que decidirán en última instancia cómo os vais a organizar. Y podéis tener muy claro que probablemente no sea un resultado favorable para vosotros. Entonces, la política se presenta igual que la economía como algo que hay que comprender. Y la política, por ejemplo, también es cuando protestáis contra un profesor en el instituto. Os organizáis, habláis, protestáis, los profesores también se organizan, vosotros os organizáis políticamente contra vuestra familia, en vuestra familia, pensáis colectivamente, todo eso es política también. Las asociaciones de vecinos, los movimientos sociales que luchan por el medio ambiente, todo eso es política. Por lo tanto, el concepto de política no puede quedar reducido simplemente a ver cómo determinados individuos pues están prácticamente peleándose el uno como el otro como si eso fuera un Madrid-Barça. Y realmente es mucho más profundo, mucho más serio. El libro que se presenta aquí, que creo que debe de servir como excusa para ese propósito de concienciación, realmente es un libro que habla sobre economía y política. Y es un libro que se llama Hay alternativas. Y hay alternativas a la crisis, porque estamos en crisis. Sabemos que estamos en crisis porque lo vemos en nuestra propia vida. Vemos el alto nivel de desempleo. Probablemente vosotros, la mayoría sois estudiantes, y evidentemente pues no estáis en esas condiciones, pero tendréis familiares que están en el desempleo, conocéis gente que lo está, conocéis la precariedad en la que se vive, si tenéis familiares jóvenes, sabréis que es muy difícil, incluso antes de la crisis, porque esto es muy importante reconocerlo. En el 2008 se supone que empezó la crisis, se supone, porque antes del 2008 ya existía crisis. Para determinados colectivos, como las mujeres, los inmigrantes, los jóvenes, ya estábamos en crisis esos colectivos. Antes del 2008, un joven no podía acceder a un puesto de trabajo digno, por lo general, y poder tener el dinero suficiente como para emanciparse de su familia. Por eso había ya movimientos de protesta antes de la crisis. La plataforma por una vivienda digna, Juventud sin futuro, son movimientos que empezaron mucho antes que empezar a crecer el desempleo. Pero todo al final se ha centrado en la característica fundamental, y es que la gente no puede trabajar. Y si la gente no puede trabajar, no tiene dinero suficiente para poder comprar, y poder comprar lo mínimo para darle de comer a sus familias, para comer ellos mismos, para garantizar unas necesidades básicas mínimas. Además, sabéis que estamos en crisis, que hay unas políticas determinadas hechas por el gobierno que están encaminadas a recortar. ¿Y qué recortan? Recortan lo público. Lo público es la sanidad, la educación, son elementos que nosotros nos beneficiamos casi sin darnos cuenta, muchas veces porque hemos nacido ya con eso estando ahí, pero eso no estuvo ahí siempre, son conquistas. Lo público no existía en general hasta en España fundamentalmente, podemos decir que se fue generando sobre todo a partir de los años 80. En el mundo occidental, por simplificarlo, hasta los años 20 prácticamente lo público era muy reducido. Por lo tanto, no estamos hablando de que, aunque nuestra generación que yo tengo efectivamente 26 años, la vuestra, la mayor parte de la gente está acostumbrada a saber que existe la sanidad pública, la educación pública, pero nos hemos creído que siempre ha sido así. Y ahora, cuando vemos que retrocede, pues parece que estamos un poco calmados por cualquier motivo, que sería interesante investigar al respecto, pero lo importante es que son conquistas que se nos están quitando. Lo público, cuando se hacen recortes sobre la sanidad, sobre la educación, significa que perdemos calidad en esa educación, en esa sanidad, perdemos en definitiva formas de vivir dignamente. Y eso es la crisis tal y como la estamos viviendo, y no creo que haga falta que os lo explique. Pero lo que sí es muy importante es señalar que para mí esta crisis está manifestando que estamos en un cambio de época. Una época rupturista, porque no es solo una crisis económica, es una crisis social, política, de valores, ecológica, es una crisis multidimensional, que hace mención a muchos ámbitos que son muy diferentes del económico, aunque estén interrelacionados. Por ejemplo, la democracia, que tampoco estuvo ahí siempre, está siendo atacada continuamente. De hecho, prácticamente podríamos decir que la democracia está desapareciendo. Y diréis, bueno, qué exagerado. Pues tenéis que saber que hace unos cuantos meses un gobierno europeo, Grecia,
solicitó hacer un referéndum. Sugirió la posibilidad de hacer un referéndum, pedirle a su ciudadanía que opinase al respecto de una cuestión económica fundamental sobre los recortes. Sugirió, no estoy diciendo que lo hiciera, sugirió que ese referéndum se iba a realizar. Entonces, unos determinados sujetos, que se han llamado los mercados financieros, pero que los mercados financieros tienen nombres y apellidos, que son los grandes bancos, las grandes fortunas, o sea, gente multimillonaria, las grandes empresas, pues todos esos sujetos reaccionaron ante ese anuncio y consiguieron que el gobierno tuviera que dimitir esa persona que sugirió el referéndum, y se impuso en su lugar a un sujeto técnico que no lo había elegido nadie, un sujeto técnico que vino a decir: yo soy economista, yo sé arreglar los problemas y aunque no me haya votado nadie, yo soy el presidente de vuestro país. Y al final eso es lo que ha ocurrido en Grecia, pero también ocurrió en Italia y sigue ocurriendo en determinados países, poco a poco, que vamos sustituyendo gobiernos elegidos democráticamente por sujetos que dicen que van a venir a salvarnos y a quitarnos de nuestros pecados por haber funcionado mal en la economía. Pero la primera víctima es la democracia, porque efectivamente el resultado es que hay gobiernos que no han sido elegidos democráticamente y que tienen el poder sobre la economía y la política de la gente, es decir, sobre la vida y el futuro de las personas. Y esto no es nuevo.